Quiero invitarlo a estar de pie, tengo un segundo de pie, unos minutos de pie para orar a Dios. Y únase con un corazón agradecido a pedir esta palabra. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración, también de ofrenda, Padre. En el nombre de tu Hijo te pedimos que esta tu palabra que me has dado para tu pueblo traiga un fruto, llene nuestros corazones, nos despierte y a la vez, Señor, nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Siéntese, tome su lugar y vamos a la escritura. Salmo 103. ¿Recuerda qué dijimos? A ver, los últimos dos temas, ¿alguien los tiene de memoria? No se preocupe, yo también ya tengo problemas de memoria, por eso tengo que irme a lo que yo escribo. Mi esposa a veces pues me llama la atención porque me dice, pero si te acuerdas de cosas de hace tantos años. Y dice, pues sí me acuerdo de cosas de hace 25, 30 años, cuando era un niño, cuando era no un bebé, no, ¿verdad? Porque de verdad a mí me dice, ¿quién te puso Luis Enrique? Y dije, pues no me acuerdo, yo estaba muy pequeño. Preguntando ya me di cuenta quién. Salmo 103, 7. Yo quiero preguntarte y no me contestes. Piensa en tu corazón, contéstate en tu mente, en tu corazón. ¿Qué prefieres? ¿Los caminos? Se le acabó la pila. ¿Qué prefieres? ¿Los caminos o las obras de Dios? Sé sabio en lo que vas a contestarte porque no quiero que me des tu respuesta. ¿Qué prefieres? Eso define qué tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que hay? O más bien la razón por la cual, y también, la palabra correcta, y también define la razón por la que vienes a la presencia de Dios, al camino de Dios. Mucha gente se ha regresado porque llega con un propósito. Voy a ir a la iglesia a pedir oración por mi negocio, por mis sueños, posiblemente algunos. Y es que en las iglesias están enseñando cómo cumplir los sueños. Están llevando al creyente a cumplir sus sueños, ¿no? Y de ir a un excelente taller que dan. No, mis respetos, ahí sí, como maestro me quedo corto. Pero en la iglesia, a los pastores se les está olvidando cómo llegar al creyente a ser un varón perfecto, que es Cristo Jesús, Efesios 4. Se está quedando eso en el camino, perdiendo el propósito, perdiendo la línea por la cual la iglesia fue establecida juntos con sus ministerios. Porque hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y ahí están. Y Dios te va a bendecir. No, y a la gente como es lo que le gusta, gracias hermano. Ahí están, amén. Y Dios te va a dar, y amén, y vas a alcanzarlo. Y no les hables de ministerios. De por sí la gente no le entra al ministerio. ¿Sabe usted que los grandes profetas, los grandes ministros de la Biblia empezaron con un pretexto? El que usted quiera. Y todos tuvimos errores. El primer profeta, Moisés, dijo, soy tartamudo. ¿Sí o no? Amén. Y ahí le podemos seguir. Otros tuvieron grandes errores. Abraham tenía 2 mujeres. ¿Lo quiere como pastor? Pues tráigase una bola. ¿A quién le gusta? A otro. Noé era alcohólico. ¿Te lo quiere traer? No lo traen. Yo me siento escuchado. Y le aprendemos de la paciencia que tuvo, porque 120 años estuvo predicando. Isaías dijo, soy torpe de lengua. Y ahí se la puede llevar. Pero todos ellos tuvieron una diferencia. A Moisés, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué prefieres? Contéstate. Y al término de
Con esto vamos a terminar porque es nuestro propósito específico, otra vez para quienes les gustan los términos de homilética. Un predicador debe trazarse un propósito. Encontramos algunas situaciones muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo empieza la historia del pueblo de Israel? Por supuesto, a pesar no existía el pueblo de Israel, y Dios le da una promesa a Abraham, le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Amén. ¿Y qué situación? Yo pienso que Abraham se volteaba a ver a sí mismo y decía: yo ya viejo, 70 años, y Dios va a hacer de mí, y Jehová va a hacer una nación de mí, y va a dar de mi descendencia va a ser una gran nación, no la voy a contar. Le da varias opciones, dice, como la arena del mar, y miras tú para un lado y allá, hasta donde alcanzas a ver esa arena, y volteas para el otro, y hasta donde alcanzas a ver esa arena es incontable. Y en otra ocasión le dice, como las estrellas del cielo, y miras, y todo el firmamento es estrellas. Pero él voltea a ver su condición y dice: ¿de dónde? ¿Cómo? Y sin embargo le creyó. Y luego voltea a ver a Sara y recuerda que era estéril, que ya había pasado la Biblia dice la costumbre de las mujeres. Actualmente, clínicamente podemos decir, en la actualidad podemos decir, su etapa reproductiva ya había pasado quizás hasta el doble, ya no había. Es decir, a lo mejor, con todo respeto para las mujeres, dice, ya no quería. Y también con todo respeto para los hombres, primero para las mujeres y luego, o sea, a lo mejor Abraham ya ni podía. A lo mejor no sé, ¿verdad? Ni me interesa. Lo cierto es que Dios le dio hijos. ¿Cuál fue la diferencia entre todos esos siervos de Dios que conocieron a Dios a través de sus caminos? Ese es el punto. Y el pueblo de Israel, por más que vio, ¿qué dice? Y a los hijos de Israel, sus obras. Por eso decía, ¿cómo empezó el pueblo de Israel? Una vez que estaba en Egipto, ¿qué vio? 10 plagas, pero 10 milagros para él. De verdad. Y luego, cuando estaban entre la espada y el mar, no entre la espada y la pared, no, entre la espada y el mar, Moisés dice: Señor, yo me lo imagino así desesperado, Señor, te le atoraba el nudo en la garganta y decía: ahí viene. ¿Ha estado en esa situación? Usted ha estado entre la espada y la pared, pero no entre la espada y el mar. Y dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la vara? En la mano una vara, pues no sale ahí. ¿Cuándo habían visto eso el pueblo de Israel? Si habían estado por 400 años esclavos, lo más que veían era el río Nilo, y empiezan a caminar sobre seco. Gloria a Dios. Ahí van caminando. Después de 10 milagros, este fue lo más hermoso que vieron. El camino nos enseña mucho. Después se vieron en hambre. ¿Qué dijeron? Ya me estoy fastidiado de este pan tan liviano. Yo hasta cierto punto digo, bueno, el proceso, yo ahora lo veo acá de otro punto de vista, digo, ese era el proceso de Egipto a la tierra prometida. Y dijeron: ya estamos fastidiados. Allá teníamos caldo, unas ollas de caldo. ¿Dónde estaba su corazón? En las obras, no en el camino. Bueno, sí, aquí estoy comiendo este pan, pero ya voy a llegar allá, y allá me van a dar, allá va a haber otra cosa. Y el corazón del pueblo de Israel estaba en las obras de Dios. ¿Y cuánto creyente pasa por necesidades de la que sea? Les voy a contar un chiste. Al cabo están acostumbrados a los chistes, siempre cuento uno, dos o tres. Un artista se convierte a Cristo.
una persona pública. Y pues le habla a su asistente, le habla de Cristo y se lo gana para Cristo. Y con más convicción, evidentemente, pues había avanzado más en el camino, y aunque sean pocos días, había algo de diferencia. Y le dice, ¿qué vamos a hacer después del culto? Dice, pues vamos a ver qué hay de ofrenda para ir a comer, para ir a cenar. Y desde ahí empieza el asistente, el que era su asistente, ahora su hermano en Cristo, y le dice, bueno, pues ya que, dice, la persona que estaba dirigiendo el culto, no sé, levanta la ofrenda, dice, vamos a levantar una ofrenda de amor. Y ahí estaba el asistente, o a lo mejor allá atrás, porque no hay nadie. Dice, y lo codea, dice, oye, una ofrenda de amor. Antes nos quedábamos en hoteles, pues ahora nos andamos quedando en las bancas. Y aquí estas sillas pues están más cómodas, ¿verdad? Pero las bancas, ¿no? Sí. Y el ex artista, ahora siervo de Dios, dice, sí, te entiendo, pero yo voy a seguir sirviendo a Dios. Sí, yo también, aquí ando ya contigo, siempre anduvimos juntos, chupando los dientes. Ya, antes comemos en restaurantes, ahora los llevan a las casas de los hermanos que cenan. Y ya de todo estaba quejándolo el asistente. Y en eso vuelve a oír y dice, ya hace una oración y dice, venga y traiga su ofrenda de amor. Y dice, pues espero que sea de amor, porque a veces es de odio, puras moneditas. Y a veces, ¿cómo decirles? Y a veces el corazón del hombre está en las obras de Dios, porque él sabe que Dios puede darle en abundancia. Pero ahora vamos a ver ¿qué son los caminos del Señor? Es tan importante entender esta parte para que podamos andar en ellos. Entonces, debemos de saber qué elegir, los caminos o las obras. Punto número 1, San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate, algunos dicen que esta cita es un tanto doctrinal, pero si empezamos a leer San Juan 14, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. Y como una verdadera salida de este mundo y de este sufrimiento, Jesucristo se presenta como el camino, como la solución a la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús es el camino. Sigue hablando y encontramos algunas situaciones que para el mundo se le hace fácil presentar otra opción. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. A mí me han preguntado, ¿por qué dejaste tal iglesia? Le dije, pues por lo que encontré en la Biblia. Pues casi por nada. ¿Y qué encontré en la Biblia? Encontré una solución a mis necesidades, una verdadera solución, no alternativas. Dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, amén. Todo. Pero si tienes una cosa difícil, no hay nada imposible para Dios. He encontrado que Jesucristo es el camino. Y me gusta cómo termina esta parte. Nadie viene al Padre si no es por mí. Encontramos, hoy en día mi esposa nos mandó un enlace a mí y a mí, diciendo hay que buscar rutas alternas para llegar al trabajo, porque cerraron con la construcción del expressway, cerraron el acceso de la Sugar. Y no, pues yo tengo 10 años dando vuelta por ahí, todavía aquí que se va por ese lado. Ya cuando llego ahí, mi hijo me dice, hey, ella está cerrada. Así es que ahora dale por otro lado.
Dicen que todos los caminos llegan a Roma, pero no hay que llegar a Roma, hay que llegar al cielo. Aleluya. Amén. Por lo tanto, tenemos que aprender que Jesús es el camino. No es un bulevar. Sí, un bulevar en un momento determinado dices, ay, me equivoqué, me pasé, me doy la vuelta y te regresas. Y encontramos situaciones, Marcos 2:14. ¿Sí? Fíjate, aquí yo tengo algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Marcos 2:14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14 dice, la razón por la cual dice el Señor, sígueme, porque Él es el camino. No sé cuántos, hoy en día, wow, la tecnología, el GPS nos lleva. ¿Sí o no? Con todo respeto, ¿cómo les sirve a las mujeres largas? Porque, amén, reina, tú también di que sí. Gracias. Dicen que si dicen que me voy a meter en problemas, yo sé. Pero dicen que si los reyes magos hubieran sido mujeres, matan a los animales. Porque nunca le ponen agua al carro. Digan amén, hermanos. Di amén, Jaciel. O tienen miedo, Cuidado. Di amén, Gael. Desde ahorita que se enseñe. 2, llegan tarde a la cita. Hubieran llegado cuando Jesús ya estaba grande, porque se pierden. Pero bendita ayuda idónea que Dios nos ha dado para calmar el asunto. Ahí sí le entró, ¿verdad? Bueno, y el otro también. ¿Cómo no dijo hace rato amén? Cuando no le tengo miedo. No hay flores. Mira, con unas flores arreglan todo el problema. Amén. Ya viene su cumpleaños y le tengo otra sorpresa. Cómprale mandado, hombre. Bien. Vas a llenar el carrito. Voy a llenar el carrito, sí. Y Jesús le dice a un hombre, a un joven rico, por cierto, que le dice, te voy a seguir, Señor, dejo todo. Y pues, tenía mucho, y le dice, solamente te falta algo. Ya creía en él, estaba convencido que Jesús era el camino, pero el Salvador le dice, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Porque para este joven el camino eran sus riquezas. Por eso le dice, ve y deshácete de todo y ven. Ya vendiste todo, ahora sí sígueme. ¿Se fija? Mostrándose como el camino, y nos está invitando a que renunciamos a todo lo que tenemos, porque el propósito es que dejemos de confiar en lo que tenemos para seguir el camino. ¿Está de acuerdo? Lucas 9 nos relata la historia de un joven que también dice, Señor, te serviré. Y el Señor le dice, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el otro dice, déjame primero que vaya a enterrar a mis padres. El término, fíjate, alguno diría, estaban muertos. No, los padres de este joven no estaban muertos. Él decía, déjame disfrutar de mis padres, ya que se mueran, entonces ya vengo y te sigo. ¿Era malo estar con los padres? No, no era malo, pero los padres no estaban en el camino. Él sí creía. Por eso le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y anuncia el evangelio. Y recalca diciendo, ninguno que toma el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Ninguno. Por eso dice, es el camino, no es un bulevar para voltear atrás y decir, bueno, me voy a regresar tantito, perdóname, Señor. No, si Jesús es el camino, no es un bulevar para la hora que quieres regresarte. Sí, amén. Y ya, pues, hoy te sirvo, Señor. En otra no te sirvo. Ay, espérame. Oye, pues Jesús no es un juego. Hechos nos dice que había unos que estaban junto al camino
¿Se da cuenta de eso? Creen en Cristo. Saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero no andan en el camino. Estaban junto al camino, tenían necesidad de un milagro, pero no lo andaban. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿estás junto al camino? ¿Estás junto al camino? ¿O vas en el camino? Son cosas diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, punto número 1, que son los caminos. Jesús es el camino. Vaya a Proverbios 11:19. ¿Lo tienes, mi hermano? Punto número 2, justicia. Como la justicia conduce a la vida. Y si conduces, porque es un camino. Segundo, punto número 2, los caminos del Señor. 2, la justicia. Dios sigue anhelando que el ser humano practique la justicia. Dios anhela que el ser humano siga viendo la justicia en su corazón, en su camino, siga la justicia, que sea parte de su vida. ¿Tienes Proverbios 12:28? No, claro que sí. El camino de la, mira, me encanta, esa me gusta más que la anterior. En el camino de la justicia, aunque dice lo mismo de la vida, mira, está la vida y en sus caminos no hay muerte. ¿Está de acuerdo conmigo? El creyente tiene que practicar la justicia. El tema se nos está aclarando. ¿Por qué es tan fácil generalizar y decir los caminos del Señor? La Biblia dice: el camino del Señor es perfecto. Pero si no conocemos los caminos, ¿cómo vamos a andar en ellos? Entonces el creyente tiene que andar en la justicia. Encontramos citas tan importantes ya en el Nuevo Testamento, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz, justicia. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si alguien es justo, es Dios. Y si alguien desea que practique la justicia, es Dios. ¿Quién es? No el ser humano en general, no. El creyente es el que tiene que llevar a practicar la justicia. Es el deseo de su corazón. Proverbios nos habla mucho de eso. Yo les de tarea leer Proverbios porque encontramos alguna serie de situaciones. Habla, por ejemplo, de la báscula. Imagínate que dices: ahí tenemos ya, el hermano ya nos puso a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás esa es la promesa, el resultado de la promesa, pero lo que nos ocupa es la palabra justicia. Imagínate que tienes una tienda, un negocio y dices: voy a vender 2 libras de masa, y resulta que le programas ahí a la báscula: voy a poner 1 libra y 3/4, pero la báscula va a mostrar 2 y se lo voy a enseñar al cliente. Eso no es justicia. Es más, esa báscula es abominación a Dios. Eso no es justicia. Y Dios está anhelando que el creyente practique la justicia todo el tiempo, de tal manera que siga adelante la justicia que Dios ha planeado. Cuando tú practicas la justicia, tú puedes llegar con Dios y decirle: yo lo he hecho. A mí me han pasado las 2 cosas. Hace algunos años, ¿cuándo se tronó el Impala? 3 años. Ustedes saben que aquí en este país se necesitan 2 años. Entonces yo tenía uno y mi esposa, pues gracias a Dios, con su bendición logramos adquirir otro para ella, que después yo me lo acabé. Y ahí está, cuñado. Tiene razón. Es justo, es lo que estamos hablando, justicia. Y fallece una persona, precisamente la semana pasada cumplió 3 años ya que se fue. 4 años que se fue. Entonces hace 4 años que se fue. Dios lo sana y me habla y me dice: Quique, gracias por tus oraciones, estoy sano de cáncer. No, yo hice un escándalo de alegría. Yo estaba encantado de la vida, y a los meses
me habla y me dice que le regresó el cáncer. Y a mí me cayó un balde de agua. Y yo ya lo había hecho una vez y la otra vez me salió barato. No me pasó nada. Y el carro recién reparado, por haberme puesto el brinco a Dios, pues me pongo contra Sansón a las patadas y estalló la transmisión. De veras. Y dije, le puedo hablar al mecánico, pero el mecánico no tenía la culpa. Era yo. No podemos ponernos a Dios contra su voluntad. Y dije, esto que me pasó es justo, y me salió barato. Baldezazo de agua helada con hielo. Y está bien. Ya a los pocos días vinimos a la oración. Yo estaba allá, estaba hablando a Freddy, el hermano Freddy me vio destrozado, llorando, me daba semilletas. Me había entrado la nostalgia. Pero también he vivido la otra parte. Yo sé que ustedes también lo han vivido. Por ejemplo, cuando ustedes vienen y traen sus diezmos y no llega la promesa, ustedes pueden decirle a Dios: Señor, yo te obedecí, yo he sido fiel, y Dios, que es justo, te va a soltar su bendición. Encontramos, por ejemplo, mira, un rey pues estaba encantado de la vida, ¿no? Y llega el profeta y le dice: arregla todo, porque hoy vienen a pedir tu alma. Hoy se te acaba el corrido. No sé si haya sido a mediodía, no sé si haya sido en la mañana, pero él sabía que cuando dice hoy, y luego los judíos tenían la costumbre de que sus días se cerraban a las 6 de la tarde. Así es que si eran las 12 del día, le quedaban 6 horas. Y dijo, se va el profeta, se encierra y llora con gran amargura. Y dice: Señor, acuérdate que he andado en tus caminos. Voy a esperar que se vaya ese muchacho porque me está robando la atención de los demás. ¿Qué te crees, Gael? Bueno, gracias. Entonces, y el profeta apenas iba en el patio. Yo entiendo que los castillos eran grandes y que tenían, no sé, yo quiero pensar que a lo mejor iba como al 83 y se regresa. Y el Señor le dice: dile que le voy a dar 15 años más. ¿Era resultado de la oración espontánea? No, era el resultado de que había andado en los caminos. Cuando tú andas en los caminos, tú le puedes decir: Señor, tú eres justo, no hagas lo que yo, que le reclames al Señor porque te vas. A veces dice mi esposa: qué valiente. No, ¿qué ha atravesado? ¿Cuál valiente? Si no lo pensé. Entonces, andamos en sus caminos y Dios cumple su palabra, porque su camino es justicia. Ahora sí, punto número 3, vaya a Isaías 26:7. Estos caminos son prácticamente los específicos. El camino del justo es rectitud. Punto número 3, Isaías 26:7. Tú que eres recto, pesas el camino de los justos. Y otra vez, si Dios es justo, desea que practiquemos justicia, y si Él es recto, desea que nosotros seamos rectos, que practiquemos la rectitud. Cuando tú vas, si tú trabajas por tu cuenta y ofreces un servicio, procura que tu servicio que estás realizando vaya con el contrato que estás ofreciendo. Hoy en día es tan fácil ver los llamados fraudes. Basta abrir las noticias, el que quieras, y dices: no, pues es demandado por fraude. ¿Por qué? Porque, pues, denme un segundo. ¿Por qué lo demandaron? Porque no cumplió con su pacto, con su trato, en la parte de su trato. Hoy en día, una de las
maneras más fáciles de obtener dinero a base de fraudes. Falta de rectitud. Te voy a contar una historia de Jaciel, que voy confianza. Se acercaba el 10 de mayo y le digo, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? Se voy a ir a comprar a la pulga un perfume de la, pero voy a conseguir una caja de Jafra y lo voy a meter ahí. Le dije, ¿quién te enseñó eso? Ella. Dije, ¿cómo que ella? Dice, sí, yo voy al refri y abro el refri y abro un bote de yogur y tiene frijoles. Y yo estoy pensando que es yogur. Le dije, Jaciel, era un niño, le dije, Jaciel, es su manera de guardar más cosas, sí, pero yo me ilusiono. Dice, que aquí hay yogur. Y a veces es un guiso que ella dejó. Ella hace lo mismo. No sean fraudulentos. Ay, arréglense ustedes dos. Yo no tengo nada que ver. No compró un perfume. Era muy chico. No tenía dinero. Ahí aprendemos que no debemos de hacer fraude. Debemos de ser rectos. ¿Se dan cuenta de todo esto? Y Dios está anhelando que el ser humano, específicamente el creyente, practique la rectitud. Amén. Imagínate, ¿dónde empieza la rectitud? Por ejemplo, si tú tienes un trabajo y llegas y te dicen que es a las 8 la entrada y llegas más tarde, o lo que es peor, ¿te sales antes? Eso no es rectitud. Un maestro, esos maestros, decía, estaba el director y le dice, hey, yo salgo a las 2, la salida era a las 3:30, a las 3, creo. Está bien. Cambias de director. Y dicen, bueno, ¿y este qué? El director dice, ¿y este qué? Él siempre ha salido a las 2:30. ¿Y de qué méritos goza? Dice, y mira la importancia de este director, o la razón que le dio. Dice, es que este maestro está enseñando a los alumnos, a una nueva generación en la cual vamos a dejar el país, le está enseñando a robar, porque él tiene que trabajar hasta las 3. No les está diciendo roben, pero con el ejemplo les está diciendo más. De tal manera que debemos de ser rectos. El deseo del corazón de Dios, su camino, es que andemos en la rectitud. Y punto número 4, ese no tengo una cita porque la Biblia está llena de preceptos, está llena de comentarios. Por ejemplo, Proverbios dice que no pondrás tropiezo en el ciego, por ejemplo. Por ejemplo, dice cuando ores, no lo hagas públicamente. Y todas esas cosas juntas se convierten en un camino a seguir, para que entonces los llevemos a cabo. Ahora, para eso está la Escritura, buscar cada concepto de camino. Por ejemplo, mira, dice David en uno de sus salmos, dice, tú amas la fidelidad en lo secreto. ¿Se dan cuenta? En lo secreto. Qué importante serle fiel a Dios ahí donde nadie nos ve. En la iglesia todos levantamos las manos y decimos, hey, gloria a Dios, amén. Y allá afuera, allá no afuera, allá adentro, donde nadie te ve, donde nadie está más que tú y Dios. Amén. Ahí es donde ama la fidelidad Dios. Gloria a Dios, amén. Si tú quieres que Dios, quiero ser amado de Dios, bueno, pues ahí solito. Y encontramos fíjate, eso está en el Antiguo Testamento, y vamos al Nuevo Testamento, y Jesús dijo, y todo lo que hagas en lo secreto, Dios te lo va a compensar. ¿Dónde? En lo público. Si haces lo bueno, te va a compensar lo bueno, pero si haces lo malo, te va a publicar, te lo va a... Encontramos gente que, por ejemplo, matrimonios que se llevan de lo peor en casa. Y le decía a un compañero que ya no está con nosotros,
la mayoría los conoces aquí, todo le salía mal, y me pidió ayuda. Y yo lo primero que le dije, ¿cómo te llevas con tu esposa? Y peló los ojos. Así, dijo, ya le diste al clavo. Cuando tienes una buena relación en tu casa con tu pareja, esa es la vida secreta en el matrimonio. Si tú te sales enojado de la casa con tu esposa, todo el día te va a ir mal, ya perdiste. Nunca el trabajo va a ser más importante que la esposa, que la familia. Porque un éxito en el trabajo nunca va a justificar un fracaso en el hogar. ¿Y dónde está el matrimonio? Ahí solitos, ahí ellos dos. Amen. ¿Se da cuenta? Amen. Entonces cuidemos nuestra casa para que afuera nos vaya bien. Ahora sí quiero terminar con la pregunta: ¿qué prefieres, caminos o las obras? Moisés, después de que recibió los caminos, pasó de ser un asesino porque mató a un egipto. Cuando vio que maltrataba a un hebreo, viene y lo mata, y después se da cuenta porque otro le dice, ¿quién te puso por juez ante nosotros? Y le dice, tú, y le dice así, me vas a matar como al egipto, y se espanta y se va. Pero luego platica con Dios cara a cara. Recuerden que su rostro cambia a base de que estuvo en la presencia de Dios, tanto que necesitaba ponerse un velo. Y encontramos las posturas como después viene a ser, la Biblia dice, el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahora había recibido los caminos del Señor. Y así los encontramos que la palabra de Dios nos lleva incluso al ministerio. Pablo le dice a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te han instruido para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces la palabra de Dios es la que nos lleva, los caminos son los que nos llevan a ser mejores para Dios. Entonces, en cambio vemos milagro tras milagro, qué bueno, porque creemos, pero el milagro no cambia a las personas como cambia la palabra. Al contrario, en un momento determinado se convierte en un concepto para juicio, porque hay quien va a llegar a la presencia de Dios y yo hice un milagro en ti y sí creíste, pero no me serviste. Te lo digo más bíblicamente, en aquel día me dirás, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No es lo mismo los milagros que el camino. ¿Qué prefieres? Amén. Los caminos. Póngase de pie y vamos a hacer una oración por esta palabra que Dios nos ha dado. Llévese en su corazón. Llévese en su corazón andar en los caminos. Amén. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra de los caminos. Gracias en el nombre de Jesús por el testimonio de tus siervos, como Moisés, que pasó de ser un asesino, pasó a ser el siervo, el hombre más manso de toda la tierra, porque fue fiel en tu casa. Tú le decías, pon un barrote de tanto por tanto, y así lo hacía. Y así queremos ser, Señor. Queremos ser como Enoc, que caminó contigo porque te conoció. Obedecerte como Elías, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos a andar en tus caminos, en todos esos preceptos, en esos pequeños detalles que tú quieres que nosotros veamos. Ayúdanos a lograrlo. Solo es con tu ayuda que lo alcanzaremos, en el nombre de Jesús. Amén.